Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar una vez más, como lo hacemos todos los martes, este día martes 27 del mes de julio. Es el último martes de este mes de julio, la última semana del año 2021. Y como hacemos semana a semana, cada vez que nos es posible, procuramos entonces dedicar un tiempo para poder compartir la palabra, estar meditando sobre algunas cuestiones. Como lo hemos dicho, más que una clase desde el punto de vista de un estudio estilo instituto bíblico, más bien lo que tratamos de hacer en estos martes, pues es darnos la oportunidad de reflexionar, de pensar en algunas de las cuestiones que creemos que puedan ser importantes para cada uno de los que nos escuchan, y pues qué bendición poder estar entonces de esta manera en esta interacción. Gracias por participar. El día de hoy yo quisiera proponerles que comenzáramos a leer Joel capítulo 2, que a partir del verso 1 dice: toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día del Señor, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y quisiera pedirles que enfocáramos nuestra atención en esta referencia cuando se habla del día del Señor, y después regresaremos entonces una vez más al versículo 2.1 y trataremos de ver qué es lo que nos está diciendo. El término día del Señor es un término importante, porque cuando se menciona, por ejemplo, aquí en Joel capítulo 2, verso 1, se menciona también en Malaquías capítulo 4, en el verso 5, y dice: he aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten ustedes que nos comienza a dar algunos elementos que son importantes en cuanto al día del Señor. Dice que será grande y terrible. Grande por su venida, grande por lo que implica, grande porque es un tiempo esperado, grande porque es el cumplimiento de las promesas de Dios, pero terrible por las cosas que también significa, hablando precisamente de que es un tiempo en donde Él viene sobre la tierra, pero no viene como cordero, sino que viene como león. Si ustedes consideran 1 Corintios capítulo 5, verso 5, desde el verso 4 para tomar completa la frase, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para su destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y está hablando el día en que el Señor Jesús entonces se presente para juzgar, porque Él juzgará con vara de hierro a las naciones, y para que entonces la tal persona delante del Señor Jesús tenga la oportunidad de ser salvo, ¿sí? Si nos vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, ya desde el verso 2 dice: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Entonces, sin aviso, sin estar insistiéndole a las personas, y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así como está lloviendo aquí en donde me encuentro yo en este momento.
El día del Señor, algunos también le llaman el gran día, ¿sí? El día postrero. En Joel capítulo 2, verso 11, ¿sí? Lo vamos a ver en un momento más. El Joel dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En Sofonías 1:14. Como se dieron cuenta, ya está escuchándose los truenos por acá. Entonces, arrepéntase si usted no se ha arrepentido. No vaya a ser que esto no sea un simulacro y que sea de veras. Entonces, ponga su corazón a cuentas. Y mientras tanto, seguimos con Sofonías 1:14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. ¿Sí? Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaranza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ok, seguimos. En Juan capítulo 12, verso 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. Romanos capítulo 2, verso 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, en el verso 12, dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, hablando del día en que estaremos delante del Señor, que nos presentaremos o que Él vendrá, ¿sí? Y es parte de lo que vamos a buscar ahorita. En Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día, ¿sí? El día del Señor, el gran día, el día del juicio, se acerca. En Judas, aquí tenemos una referencia, y esa referencia muchas veces se toma dentro de este mismo conjunto. Para mí, por cuestión cronológica, me parece que pertenecería a otro espacio, pero la pongo porque normalmente se presta a la discusión. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? El día donde serán juzgados aún esos ángeles, ¿verdad? Y sabemos que cuando Satanás sea soltado después de 1000 años, será una vez más tomado y será lanzado al lago de fuego eterno. Entonces, hay un día de juicio final, ¿sí? Muy bien, y entonces mi primera pregunta de esta noche es, cuando ustedes escuchan acerca de el día de Jehová, con estas distintas referencias que podrían ser distintos momentos, podrían ser distintos eventos, ¿qué es lo que normalmente ustedes entienden cuando se habla del día de Jehová? Acá en Joel capítulo 2, verso 1, que era el versículo con el que estamos comenzando a compartir. Joel capítulo 2, verso 1. ¿Qué es lo que ustedes perciben allí?
Ok, pueden abrir sus micrófonos, levantar su mano, abrir su cámara, opinar como ustedes gusten. Vamos. Yo, Adelante, Zulema. Pues yo creo que se refiere a que Dios mismo se ha guardado de todo lo que hacemos y decidimos, pero ese día es el día que se va a hacer realmente su voluntad en el mundo, pues, que va a llegar un momento donde ahorita es opcional, pero el día de él no va a ser opcional, ese día va a ser de justicia, de juicio y pues de revelación de lo que realmente es la verdad. Eso es lo que siento que se refiere. Ajá. ¿Alguien más? Gracias, Zulema. Bueno, ¿Qué me dicen ustedes? ¿Nadie? ¿Alguna vez han escuchado ustedes de cuando el Señor Jesús venga de nuevo a la tierra? Y entonces, en ese momento tendrá a verificarse una batalla tremenda. Y esa batalla tremenda la tenemos allá en Zacarías capítulo 14. Y si me permiten, voy a compartir una vez más mi pantalla para que la puedan ver ustedes, ¿sí? Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Noten ustedes, no dice las naciones se van a reunir por sí mismas, dice el Señor. No, yo las voy a reunir para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Sí? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huirán del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá mi Dios y con él todos los santos. Por favor, tomen nota de esto. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Se acuerdan de aquella batalla donde Josué le decía al Señor que no se pusiera el sol sobre el monte, sobre
sobre Gabaón, sobre la batalla de Gabaón, para poder vencer a sus enemigos, y que se detuvo entonces durante 23 horas. ¿Sí? Todo este tiempo para que el pueblo de Israel pudiera levantarse y vencer entonces a los madianitas. Dice, y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananael hasta los lagares del rey. Ok. Y entonces, ¿de qué estamos hablando con este día? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de una batalla famosísima? ¿Alguien ha oído hablar del del Valle de la Decisión? ¿Sí? Y esta batalla en el Valle de la Decisión, ¿sí?, se refiere a la batalla de Armagedón. ¿Cómo vamos? ¿Los estoy perdiendo? ¿Alguien se acuerda? Sí, dice en Apocalipsis que será la batalla en el monte del Armagedón, que el Hijo de Dios descenderá y pondrá su pie sobre el monte, y será cuando inicie entonces la gran batalla en el Armagedón. Ajá. Apocalipsis capítulo 16, verso 16, que era lo que estábamos leyendo hace un momento en Zacarías. ¿Sí? Ahora, estamos hablando entonces del momento en el que el Señor Jesús regresa a la tierra, pone su pie, ¿sí?, va a poner su pie en el monte de los olivos. Es su segunda venida, pero ya no está viniendo como vino la primera ocasión, como un cordero para ser inmolado, para ser vituperado, para ser crucificado. Ahora viene como león, y ese es un rostro del Señor Jesús que cuando menos nosotros que hemos crecido en el contexto de la gracia, no lo vemos, no lo conocemos, no lo entendemos, y probablemente no podríamos sobrevivirlo, porque estamos hablando de que sería la aplicación profunda y fuerte, el regir y gobernar con vara de hierro. Y bueno, pues no estamos hechos, no tenemos el carácter en este momento para eso. Espero que lo desarrollemos en algún momento, porque finalmente estaremos con el Señor. Pero entonces, si el Señor está diciendo que estas cosas sucederán, ahora la pregunta sería, ¿cómo debería de ser entonces? ¿O por qué está, la pregunta sería, ¿por qué el Señor está diciendo que haya alerta, ¿sí?, y que estemos atentos, pendientes de las cosas que van a suceder? Regreso entonces a Joel capítulo 12, en el verso 1, dice, toquen trompeta en Sión. Noten ustedes que las trompetas que había en el pueblo de Israel se tocaban básicamente con tres motivos. La primera era que el pueblo estaba siendo atacado, y entonces se tocaba para avisar a los moradores que el pueblo estaba en riesgo.
y que había que levantarse. Entonces, había que despertar a los valientes, había que llamar a los hombres de guerra, tocar la trompeta para que salieran del sueño, para que se pusieran entonces en los muros de la ciudad, para que tomaran sus armaduras y sus armas y defendieran la ciudad. Una segunda causa es porque eran las fiestas que de continuo se llevaban a cabo, y en particular, por ejemplo, en la fiesta del tabernáculo, bueno, en la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas, allá en el Pentecostés, se tocaba entonces el primer día del séptimo mes, se tocaban las trompetas para hacer saber a la gente que la fiesta había comenzado. Y la tercera ocasión que se tocaba era en los jubileos, sobre todo en el gran jubileo, porque tocar la trompeta simbolizaba que el tiempo de esclavitud, que las deudas habían terminado y que la restitución de todas las cosas estaba presente. Aquí estamos viendo que se les dice, toquen la trompeta en Sión. Y lo que está diciendo es un tiempo donde tenemos que despertar a los valientes, pero sobre todo, y esto es algo que el mundo no lo entiende, lo que está diciendo es que hay un tiempo de jubileo, de fiesta para el pueblo de Dios, aunque es un tiempo que el mundo lo verá como un tiempo de juicio. Para poder entender cómo se da esta paradoja entre lo que es un tiempo de fiesta contra un tiempo de juicio, tendríamos que decir nosotros que las maravillas que Dios hizo en Egipto, Faraón le llamó plagas. Sin embargo, Moisés le llamó de parte de Dios maravillas. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la manera correcta de llamarlas? Bueno, pues depende de qué lado estás, ¿sí? Porque si tú estás, muy bien, claro que sí, Dulce. Entonces, si una persona está del lado en donde tendrá que vivir consecuencias de cosas que serán terribles, pues está del lado de la plaga, ¿sí? Les muestro esto que estoy diciendo en el capítulo 3 del libro de Éxodo, verso 19 y verso 20, dice, mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Mientras que él está diciendo, estas son maravillas para mí. Por otro lado, el pueblo de Egipto, sí, está diciendo en Éxodo capítulo 9, ¿sí? Verso 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre todo tu pueblo, ¿sí? Para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, ¿sí? Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo y serás quitado de la tierra. Entonces, en el concepto bíblico, un solo hecho o un mismo hecho puede tener una interpretación distinta cuando soy parte del pueblo de Dios como hijo de Dios, y entonces es una maravilla porque es algo que Dios está haciendo para establecer su reino, para traer libertad a su reino. Pero por otro lado, cuando estás del lado de Faraón y estás tratando de impedir que las cosas de Dios sucedan, pues aquella maravilla se convierte en una plaga. Ahora yo le recomiendo que cambie su lenguaje bíblico, para que cuando usted se refiera a lo que sucedió en Egipto, en lugar de decir las 10 plagas, usted diga las 10 maravillas y se note que usted está del lado correcto. ¿Comentarios sobre esto que acabo de decir? ¿Alguien le ha pasado? Sí. A la única que puedo ver es a Berta, así que me estoy imaginando que los demás habrán dicho
que sí. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere abonar en este punto? ¿No? Muy bien. Entonces, regreso a Joel capítulo 2. Y dice entonces, toquen trompeta en Sión. Para el mundo suena como tiempos de guerra. Para el pueblo de Dios suena como tiempo de fiesta. Suena como jubileo. Den alarma en mi santo monte. ¿Sí? Y alarma significa entonces que se pongan prestos, que estén atentos, que estén listos, que estén velando, que estén con el corazón dispuesto. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Sí? Y está hablando entonces de quienes no como hijos de Dios, sino como opositores de Dios, porque vienen las plagas. Tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Señor, el día de Jehová, el día que viene el Señor Jesucristo, el día de la batalla de Armagedón, está cercano. Y entonces nos va a decir algo que ya hemos revisado hace un momento. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y entonces aquí viene una cuestión que quisiera que reflexionara conmigo. Cuando hemos dicho que el Señor viene pronto, Maranata, el Señor viene pronto. Y si creemos esta palabra de que el Señor viene pronto, tendríamos entonces que considerar que el pueblo de Dios que está viviendo en este momento podría ser el pueblo que esté cuando venga el Señor. Eso es lo que estamos diciendo. Y yo quisiera entonces que me ayudaran a pensar en esta noche cómo debería de ser este pueblo, porque aquí dice que será un pueblo grande y fuerte. ¿Sí? Ahora, sé que siempre decimos que grande y fuerte es nuestro Dios, y Dios dice, sí, yo soy grande y fuerte, pero yo quiero que sea grande y fuerte el pueblo que está conmigo. Y que por un momento entonces comencemos a darnos cuenta de que este pueblo estará enfrentando entonces situaciones adversas, situaciones opuestas, situaciones de conflicto y de crisis social, que son situaciones que de repente no las captamos de la manera en que el Señor las capta. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de cuando dice el Señor que estarán comiendo y bebiendo cuando Él venga allá por Mateo 24, ¿sí? Casándose y dándose en casamiento, ¿sí? Mateo 24, verso 37 y 38, hablando de la venida del Señor Jesús una vez más. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Alguien de ustedes ha tenido la misma inquietud que yo tuve durante tanto tiempo? Decir, Señor, ¿y qué tiene de malo el hecho de que alguien pudiera estar comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Porque parece que son cuestiones cotidianas, circunstanciales, humanas. Pero ¿por qué tendría que ser algo cuando dice como en los días antes del diluvio con Noé? ¿Alguien tiene una idea que podamos profundizar?
Ahora han opinado muy poquito, ¿eh? ¿Qué estaba pasando con Noé? Para que Dios diga, será como en los días de Noé. Pues que no estaban en los tiempos de Dios. ¿Ok? No estaban en los tiempos de Dios. Muy bien, gracias, Zulema. ¿Y qué más estaba pasando en los tiempos de Noé? Para que entonces Dios diga, esta parte se encuentra en Génesis capítulo 6. Y que en Génesis capítulo 6 Dios tenga que señalar, ¿sí?, lo que estaba pasando, ¿sí? Dice en Génesis capítulo 6, me voy a regresar un poquitito al verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será en sus días 120 años. Aquí hay una discusión que en un rato más o algún día lo haremos, ¿sí?, sobre esta traducción. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vea usted, por favor, el verso 5. En los días de Noé, ¿qué estaba pasando? Y viendo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿A qué punto? Que cuando dice Génesis 6:6, se arrepintió Jehová en su corazón de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es la manera en que lo interpreta la Reina Valera 60, ¿sí? Lo que dice en el hebreo es que le dolió profundamente a Dios el ver la condición del hombre. ¿Sí? Tuvo un dolor profundo al ver en lo que el hombre se había convertido. Y entonces estar, dice, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Yo decía, tanto tiempo tuve yo esta inquietud hasta que en estas últimas fechas de repente me di cuenta de una cosa. No sé si usted ha caído en cuenta que en nuestro país en los últimos años mucha de nuestra discusión fue sobre los matrimonios igualitarios, sobre la adopción de menores por personas con matrimonios igualitarios. De las últimas discusiones es sobre el uso lúdico de la marihuana. Y el asunto es que todas estas cosas que son aparentemente tan importantes, pero que en realidad en ninguna de ellas pareciera que estamos buscando hacer las cosas a la manera de Dios. Y esas son las discusiones en donde estamos ahora, ¿sí? Nuestras discusiones son de las relaciones cotidianas, y esas relaciones cotidianas ni siquiera diciendo cuál es la manera correcta delante de Dios, sino cuál es la forma de suplir nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos en ellas, pero desde la perspectiva de que la maldad del ser humano es cada vez mayor y que el designio de las personas en su corazón es solamente lo contrario a lo que Dios dice. Y de repente caí en cuenta yo de que esa condición cada vez es más normal, cada vez es más típico que estamos nosotros en esas discusiones, ¿sí? También estaba cayendo en cuenta de una cuestión, ¿sí? Que hay un momento, dice que en Génesis, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, si yo en este momento hablara de quiénes son los hijos de Dios, como un versículo profético, tendría que decir, y viendo los cristianos que las
mundanas. Yo sé que decir mundanas, impías, incircuncisas, pues ya empieza a salir todo esta terminología que fue, bueno, sigue siendo muy común en algunos sectores del cristianismo, y no quisiera tampoco que se escuchara como si estuviera haciendo mofa de ello. Pero hablando de hijos de Dios, de personas con una pasión por Dios, de repente vemos que se diluye el cristianismo, porque nuestras convicciones comienzan a mezclarse, y en este asunto de decir, necesitamos ser tolerantes, bueno, yo creo que necesitamos mostrar el amor de Dios y la verdad de Dios. Por supuesto que yo me puedo sentar y platicar y dialogar con cualquier persona del mundo, con cualquier ideología, pero lo cierto es que lo que va a marcar la eternidad de una persona no son mis opiniones sobre el género. Lo que va a marcar la eternidad de una persona es su relación con Cristo. Y sin que termine cayendo en una postura de juicio, yo tendría que decirle a la persona, mira, si tú aspiras a estar con Cristo en la eternidad, si tú aspiras a ser una persona que tenga vida eterna, las condiciones no las puse yo ni las puso la ONU. ¿Sí? Las condiciones las puso Cristo y las puso Dios en la Biblia desde hace miles de años. ¿Sí? Y entonces, y viendo los cristianos que la descendencia de la gente del mundo, de la gente gentil, de los no cristianos eran hermosas, pues cuando uno las ve, claro que son hermosas y claro que son guapos los hombres, ¿sí? Y claro que los metrosexuales, entre más se cuidan y entre más viven para su apariencia, pues esa apariencia pues es mucho mejor, sí, pero ¿en qué momento se pierde la convicción? Y pareciera como que si Dios está diciéndole no solamente al ser humano, sino porque esto se lo está diciendo a los que siendo sus hijos han dejado esa convicción de lado. Y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no me la voy a pasar peleando con el ser humano que cree, ni tampoco con estos que dicen que son mis hijos. No voy a pasarme peleando con ellos, ¿sí? Porque él es carne, no lo entiende, es un hombre carnal, es lo que podríamos traducirlo desde el contexto de la visión del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. No es una criatura espiritual, no es una nueva criatura, no es alguien nacido de nuevo, es alguien con una mentalidad carnal. Y entonces, no me voy a pelear con él. Hijo, como decía el domingo pasado, te suelto. Y en ese soltarte, pues tú tomas la decisión de qué es lo que quieres hacer. Habrá un remanente, y noten ustedes que como en los días de Noé, hay un remanente, y ese remanente es un hijo de consuelo. Noé significa consolación, y entonces es un hijo de consolación de parte de Dios. Ante los ojos de Dios, un remanente que va a estar ahí. Comentarios hasta ahorita. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Entonces, sigo con día de tinieblas, de oscuridad. Hay tinieblas sobre la faz de la tierra, hay tinieblas morales. Hay una oscuridad espiritual. ¿Sí? Y en medio de todo este mover, nubes y sombras, las cosas no se ven claramente, no se ven a la luz. ¿Sí? En medio de eso dice, como sobre los montes se extiende el alba. Acuérdense ustedes lo que decía hace un momento Zacarías, que vendrán con el Señor, este pueblo se levanta con él. Así viene un pueblo grande y fuerte. Ahora,
El cristianismo que estamos nosotros desarrollando permite que la gente sea grande y fuerte. Ayúdenme a juzgar nuestro cristianismo, ¿sí? Entonces, a ver, Berta, ¿por qué el cristianismo que nosotros recibimos y el cristianismo que vemos en nuestro contexto, por qué tú consideras que no está generando cristianos grandes y fuertes para generar un pueblo grande y fuerte? Justo hoy leía Lucas y hace rato lo estaba buscando, cuando Jesús ora en el Getsemaní. Y dice que cuando él regresa a buscar a los apóstoles, los encontró, dice, cansados por la tristeza, dormidos y vencidos por la tristeza. El pueblo de Dios en estos tiempos está triste, se siente golpeado, se siente cansado, porque creo que no hemos llegado al nivel de creer que Dios es capaz de hacer más allá de lo que nosotros podemos entender. A veces queremos encasillarlo en ciertos limitantes, en ciertas cosas, y caemos en la tristeza. O sea, he visto a mi alrededor muchos cristianos preocupados por la situación del COVID, muchos cristianos tristes porque no saben qué va a suceder el día de mañana, y eso nos está haciendo, para incluirme yo también, y no que no suene a egocentrismo mío, nos está haciendo cabecear, nos está haciendo quedarnos dormidos, cuando lo que Dios está queriendo es que nos levantemos precisamente para ser cristianos fuertes, para ser cristianos que estamos a la orden, atentos de lo que está sucediendo, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, si los cristianos estuviéramos en este momento siendo tan fuertes como Dios lo está requiriendo, las cosas que están pasando, no nos quedaríamos callados, para empezar, ante la situación que se está viviendo socialmente, porque declararíamos la verdad sabiendo que la verdad que proclamamos es la verdad de Cristo. Pero el temor nos mantiene callados, el tratar de empatizar nos mantiene aislados y nos mantiene en silencio. Entonces, eso no nos está permitiendo tener un cristianismo fuerte, un cristianismo que se enfrente y que llegue como una luz precisamente sobre las tinieblas. Sería otro el mover en este momento si fuésemos cristianos fuertes. Ajá. ¿Quién más tiene algo que compartir al respecto? Sobre la pregunta, pastor, no hay un cristianismo fuerte, vaya. Es claro que ha sido muy débil nuestra iglesia en general, ¿verdad? Y se suscitan aisladamente comunidades, yo creo que por todo alrededor del mundo, donde sí hay pequeñas células, podría decirse, a comparación de tanto cristiano por alrededor del mundo. Por ejemplo, nuestra iglesia Redime es una pequeña célula de cristianos que tratamos de ser fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no hay un cristianismo fuerte, grande y fuerte, ¿verdad? Así en general, sino pequeñas células únicamente. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué no podemos ser? ¿Qué es lo que le falta a este cristianismo? ¿Sí? Y no digo que nosotros estemos mejor o peor, simplemente viéndonos como parte de una generación. ¿Qué le falta al cristianismo de nuestros tiempos para que entonces se convierta en un pueblo grande y fuerte? Grande en cantidad, podría ser, pero también grande en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su madurez, en cuanto a su nivel espiritual.
fuerte en cuanto a su capacidad de ponerse enfrente de la adversidad, del problema, de sobrellevar la dificultad. ¿Sí? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué falta que es importante entonces considerar? Faltará seguir trabajando, ¿verdad? Muchas más células como estas sigan reproduciéndose para que haya verdaderamente ese cristianismo que el mismo Jesús instituyó, ¿verdad? Hace 2000 años. El mismo Cristo quiso y profetizó y prometió. Pues más células se reproduzcan. Él mismo nos dijo, vayan por todo el mundo, lleven el evangelio, conviértanlos. Entonces estamos en ese proceso de conversión muchos. Entonces seguir en esa reproducción. Yo al inicio la pregunta que hacías, pastor, quizás ese final de los tiempos sea hasta el año 3000 por allá, no sabemos. Si hace 2000 años se escribió, o Josué antes, hace 3000 años, no sé, solo Dios sabe cuál es el final de los tiempos, ¿verdad? Quizás falten todavía otros 1000 años, pues, ¿verdad? Solo Dios sabe. Amén. Yes, amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Porque les quiero mostrar entonces aquí lo que estaba diciendo hace un momento Berta en Lucas 22:45, y voy a tomar este punto para después regresarme a Joel y mostrarles una imagen de algo que a veces no estamos captando cuando lo leemos ahí. Dice, me voy a Lucas 22, en el verso 45, y dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Hoy podríamos decir que estaban deprimidos, ¿sí? Estaban dormidos y no podían actuar, no podían hacer cosas, no podían moverse, no podían llevar a cabo cosas, porque estaban deprimidos. Y esa depresión entonces los tenía en un estado de apatía, de desánimo, de desinterés, sin el esfuerzo, sin el vitalismo. Y dejen entonces esta idea por allí. ¿Cómo se quita la tristeza? ¿Qué es lo que está sucediendo para que entonces una persona pueda salir de la depresión? La apatía es el espíritu de los últimos tiempos. Espiritualmente, cuando nosotros hablamos de una lucha espiritual, por aquí anda ya el profeta Jorge Romano y me podrá ayudar con esto. Cuando nosotros oramos por una persona, y esta persona hay áreas de su vida que no puede ser libre, aunque lo intenta, decimos nosotros, en el cristianismo espiritualmente decimos que hay un espíritu que ha ganado terreno, que hay una actividad demoníaca, que la persona entonces necesita ser liberada. Si una persona quisiera sanar y no puede sanar, por más que el médico le está diciendo, mire, pues es que no encontramos, usted se supone que está sano y no debería de pasarle lo que quiere decir. Entonces, esta persona necesitaría ser liberada. Pregunta, ¿qué es más poderoso? ¿Un espíritu de enfermedad o un espíritu de ira? ¿Qué creen ustedes? ¿Un espíritu de enfermedad o un espíritu de ira? Yo considero que el de ira.
Ajá. ¿Y qué será más fuerte? ¿Un espíritu de ira o un espíritu de religiosidad? La religiosidad. ¿Y qué será más fuerte? ¿Sí? ¿Un espíritu de religiosidad o un espíritu de apatía? La apatía, definitivamente. Ahora, explícanos por qué piensas todo esto, profeta. Bueno, en mi caso, porque yo lo he vivido. Ay, Yo- Manuel. eh, ¿Y cómo es que lo has vivido? A ver. pues he vivido la apatía, la religiosidad. Y siento que la apatía es como el tope, es como más va por niveles, ¿no? Y siento que la apatía es como el nivel más alto. Ujú. Si ustedes consideran la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, el ser humano, las primeras cosas que tuvo que experimentar seguramente fueron físicamente. La enfermedad es un asunto físico. No afecta la enfermedad en sí, nuestro espíritu, no afecta directamente el alma, a menos que tú la asumas como propia. Y entonces tú sales, te mojas, te resfrías, estás enfermo, y bueno, pues si tienes el buen ánimo, te vas a sanar al día siguiente, y aunque dures algunos días, le vas a echar ganas. Yo no sé cómo decirlo. Pero cuando hay algo espiritual, nosotros pensamos que algo espiritual podría vencerse fácilmente sin Dios, pero lo cierto es que no es así. Entonces, alguien está enfermo y empieza a buscar entonces algo que se lo quite. Y si no tiene entonces un acercamiento a Dios, se va a empezar a meterse en el mundo espiritual. ¿Por qué es más fuerte la ira que la enfermedad? Porque la ira te vuelve entonces agresor hacia alguien. Curiosamente, cuando tú estás enfermo y no encuentras ningún otro causante de la enfermedad, entonces la causa se convierte en Dios. Y Dios me tiene así. Y yo no sé por qué me tiene así. Cuando hay tantas cosas que yo he hecho, que he intentado y estoy enojado contra Él, ustedes pueden ver en Génesis capítulo 4 a Caín enojado con Dios, diciendo, fuerte ha de ser mi castigo, ahora me echas de tu presencia. El que se había equivocado era Caín. Pero cuando estamos enojados, nosotros entonces estamos tratando de encontrar un culpable, ya no el que nos la hizo, sino el que nos la pague, ¿sí? Ahora, ¿por qué podemos pensar que un espíritu de religiosidad es más fuerte que un espíritu de ira? Porque cuánta gente violenta al momento de que ella entra a una religión logra controlar su ira por la cuestión de la religiosidad. No estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de reprimir. Y entonces, con una ira reprimida por una religiosidad, porque quiero ganar el Valhalla, porque quiero irme al Monte Olimpo, porque yo no sé con cuál de los dioses, ¿sí? Porque quiero irme con Huitzilopochtli. Y entonces, la religiosidad se convierte entonces en un vestido de fuerza espiritual, en una cadena, para que la persona, aunque siente el deseo de hacerlo, interiormente está furioso, pero la religiosidad lo contiene. Y entonces diría uno, en la historia de la humanidad, claro, eso sí, ustedes pueden ver todos los siglos que el hombre vivió controlado primeramente por la guerra, por la ira, por la lucha con el otro, pero cómo eso lo va desplazando y llega un momento en donde la religiosidad se vuelve más fuerte que la guerra. La religiosidad, y desde la religiosidad se controla al guerrero. Decirle al guerrero, mira, tú eres muy fuerte, pero si tú me haces algo, yo no te doy el panecito redondo para que tú no te vayas al cielo. Aguas, porque se convierte en un instrumento de control tremendo. Y entonces, si la religiosidad es tan fuerte,
¿Por qué entonces la religiosidad no se quedó dominando la humanidad? Después de la religiosidad lo que siguió fue la racionalidad. Y la racionalidad es más fuerte que la religiosidad. Por eso, a partir del siglo XV, la racionalidad empezó a controlar la humanidad. Pero la racionalidad llegó al momento límite a mediados del siglo XX, con la pérdida de las utopías, y comenzó el gran mover de la apatía. Y la apatía significa, ya no creo en nada, ya nada vale la pena, ya es simplemente comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, la única vida que tengo es la de este día y tengo que disfrutarlo al máximo y tengo que vivirlo al máximo, porque yo no sé si mañana voy a estar vivo, ¿sí? No hay una esperanza de un cielo, no hay una esperanza de una eternidad. Lo único que tengo es el disfrutar ahorita. La religiosidad me dice, pórtate bien porque hay un mañana. La racionalidad me dice, pórtate bien porque hay un mañana. Pero ya no hay razones suficientes, ya no hay promesas suficientes. Y lo que estamos viendo es una sociedad que ya no tiene esperanza del mañana. Ya perdió las utopías, perdió el deseo de creer en algo más. Eso se llama apatía. Y lo que tú ves entonces es un cuerpo de Cristo que ha sido contaminado de esa apatía. Nos da lo mismo estar que no estar, nos da lo mismo hacer que no hacer, nos da lo mismo leer que no leer, orar que no orar. O sea, nos da lo mismo. Finalmente, pues, ay, lo que venga, vendrá. ¿Sí? Los discípulos estaban allí, entristecidos, cansados, sintiéndose miserables. Tiempo de luz, tiempo de oscuridad, tiempo de tinieblas. Muy bien. Y noten ustedes entonces, voy a Joel para poderlo checar, ¿sí? Nuestra sociedad es una sociedad de tinieblas, oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego y tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él será como un desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspectos de caballos y como gente de a caballo correrá. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Este pasaje, ¿sí?, de Joel 2:5 nos da una clave fundamental. Dios está comparando a este ejército con las langostas que cayeron sobre Egipto. Cuando dirán los egipcios la plaga de langostas, los chapulines llegaron, es un zumbido. Hay algunos videos interesantes, ustedes pueden ponerlos, ¿sí?, sobre las plagas de langostas, cómo llegan entonces por millones en el África y llegan a los campos de cultivo y se oye como si estuviera, ¿sí?, quemándose la tierra. ¿Sí? Los millones de insectos mordiendo el pasto, mordiendo los sembradíos, y quedan entonces totalmente pelones, como si hubieran sido quemados. Y entonces, yo quisiera que en esta noche, para ir terminando nuestra clase, porque vamos a estar hablando de Joel 2, pudieran pensar ustedes que Dios habla de las langostas como si fueran la plaga que arrasó el tiempo de Egipto. Pero esta plaga es una plaga interesante. Los saltamontes comunes, los chapulines, lo que llamaríamos aquí en la Biblia langosta, acá en México chapulines, son de una especie que se llama acridida, ¿sí? La parte interesante es que estos saltamontes van a tener unos cambios que son curiosos,
que van a tener cambios en su conducta y aún en su propia anatomía, ¿sí? Normalmente son solitarios, viven en pequeños grupos, pero hay circunstancias en donde estos saltamontes se vuelven muy numerosos. Van a cambiar su comportamiento, van a cambiar sus hábitos, incluso les van a salir alas más fuertes y van a crecer el tamaño. ¿Sí? Cuando nosotros estamos pensando en estos saltamontes, bueno, estos saltamontes normalmente más pequeños, no son tan agresivos, no son tan voraces, pero hay un momento en donde en ciertas condiciones de sequía, noten ustedes, en condiciones de sequía, de adversidad extrema, no hay suficiente alimento, no hay suficiente agua, y entonces, en lugar de morirse, lo que hacen es que generan un cambio. Los han estudiado estos chapulines, ¿sí? Y se han dado cuenta de que comienza a aumentar la cantidad de serotonina en su sistema nervioso. Y esa cantidad de serotonina va a desencadenar entonces un conjunto de cambios donde van a empezar a crecer, van a cambiar su estructura, morfológicamente les decía, les van a salir alas, ¿sí? Van a reproducirse más abundantemente, de ser solitarios se van a volver gregarios, de quedarse solamente en un espacio se van a volver nómadas, van a comenzar a migrar, van a empezar a moverse y van a generar poblaciones tan densas, tan amplias, ¿sí? Que comienzan a convertirse en un terror, en un peligro para los que los ven como plaga. Nacen siendo unas ninfas, ¿sí? O sea, unos insectos pequeñitos, sin alas, pero en medida que van creciendo, les van saliendo las alas, ¿sí? Y conforme van tomando fuerza, empiezan a volar, y cuando vuela uno, empiezan a volar los otros y empiezan a moverse entonces como enjambres, y estos enjambres se están moviendo rápidamente por los campos y llegan sobre un espacio y pues están tan hambrientos que se comen todo, ¿sí? Y pasa la noche y al día siguiente vuelven a volar, ¿sí? Y son voladores poderosísimos, pueden viajar grandes distancias y se van comiendo todo lo verde que está allí. Ahora, ¿por qué es interesante este pasaje? Porque el ejército de Dios, para Dios es una maravilla. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cantante mexicano casado con la entonces novia de México, Enrique Guzmán, que cantaba "Ahí viene la plaga"? ¿Sí? Bueno, pues Dios cantaría eso mismo, ¿sí? Con su pueblo. Pero lo interesante, yo les decía, que los discípulos en Lucas dice que estaban dormidos, estaban deprimidos. Y el Señor les está diciendo, pónganse, levántense, échenle ganas, vamos a orar. Los saltamontes tienen un cambio porque tienen un aumento de serotonina. Y bueno, aquí está el doctor Fernando del Real y seguramente podrá apoyarme también de alguna manera en esto. La serotonina es conocida también como el neurotransmisor o como la hormona, si lo quiere ver desde el punto de vista endocrinológico, de la felicidad. Y entonces una persona que tiene un aumento de serotonina, sucede algo muy curioso. De ser un chapulín solitario, comienza a convertirse entonces en una langosta grande y fuerte y poderosa. De ser alguien que se la pasa dando saltitos en su vida, le salen alas y se siente tan feliz que quiere volar a otras distancias. De ser completamente ermitaño, comienza entonces a ser gregario y tiene hambre por cumplir el propósito de Dios en su vida. En lugar de estar pensando en los límites
rompe sus propios límites. Va más allá de sus heridas, de sus fracasos, de sus miserias, de sus limitaciones. Y empieza entonces a salirse de lo que sus generaciones esperarían. Todo el mundo le dice, te estás volviendo fanático. Pero el aumento de serotonina lo está haciendo una plaga. Y vuela. Esta noche yo he querido mostrarles, ¿sí?, cómo para poder entender Joel capítulo 2, usted primero tiene que empezar a sentirse una plaga. Decía hace un momento que los acrídidas, los saltamontes a los que nos estamos refiriendo, no se transforman sino hasta que hay condiciones extremas de sequía. Y a veces no entendemos cómo esas condiciones extremas nos llevan entonces a cambiar lo que somos. Porque si nosotros no entendiéramos Oseas capítulo 5, verso 15, que lo he comentado una y otra vez, esta es la sequía que nos puede convertir de chapulines pequeños, sedentarios y ermitaños en poderosas, grandes y fuertes langostas. Dice el Señor, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En tiempos de sequía, dice el Señor, yo me voy a esconder un momentito. Y habrá quien en esos momentos me busque. Créanme que los tiempos que estamos viviendo para el mundo son una plaga. Para Dios es el tiempo de las maravillas, porque es el tiempo en donde muchos buscarán el rostro de Dios. Muchos estarán entonces transformándose, encontrando el gozo en su corazón, el motivo de por qué Dios tiene un plan y entendiendo su papel y su función. Es tiempo de metamorfosis, es tiempo de ser transformados. Pero si nosotros no entendemos que el día del Señor está cercano, no lo haremos. Ahora, ¿qué tan cercano? No sé, o sea, yo ya tengo 50 y cacho. Mi día del Señor se está acercando. Yo no sé si me va a tocar estar vivo cuando el Señor venga, por aquello que decía Gustavo, va a ser en el año 3000. Sí, pero para la edad que yo tengo, sí, probablemente me voy a encontrar con Él, no sé si en la próxima década o dos, o no sé, ¿verdad? Sí, pues ya entre las cosas que me ha tocado vivir, ya hemos estado por allí en la antesala. Y entonces, si yo me doy cuenta de que entre más adverso es el contexto social, significa que mayor necesidad de transformación tengo. Y necesito entonces encontrar el gozo de mi salvación. Necesito encontrar el espacio de encuentro, de intimidad, de relación profunda con Él. Para que entonces toda mi morfología espiritual se transforme y me vuelvan a salir alas para despegarme del piso y me vuelva fuerte, me vuelva animoso por las cosas que Dios quiere hacer en mi vida. El próximo martes vamos a seguir con Oseas con Joel capítulo 2. Y vamos a pensar entonces qué cambios necesitaríamos hacer nosotros en la congregación, qué cambios necesitamos hacer nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Para que entonces de esa manera podamos generar el espacio, el momento para poder llevar a cabo esas cosas en Redime. Yo aspiro ser parte de una plaga tremenda. Amén y amén. Perdón, Zulema, no había visto entre que tengo
pantalla compartida. Ahorita que dejé de compartir, veo que querías opinar. Espero que todavía sea tiempo de poder comentar. Sí, no, pues yo lo que quería decir hace ratito que hizo la pregunta es que yo creo que lo que falta es pasión por Dios, más que todo lo demás, porque si tenemos esa pasión por estar con Él, podemos enfrentar las cosas. Quería compartirles un poquito de lo que ha pasado conmigo en estos últimos tiempos, antes de que viniera esta situación con la pandemia y todo lo que hemos estado viviendo. Sufrí una crisis de ansiedad que yo creía que me iba a matar, pero ahora sí puedo decir que me hizo más fuerte, porque a pesar de todo lo que he estado viviendo y hemos estado viviendo como planeta, tengo una paz que no conocía, pues no siento ansiedad, no siento desesperación, pero porque la viví un tiempo antes. Y al pasar por eso, ahora entiendo que Dios me fortaleció para estos tiempos, porque si hubiera vivido la ansiedad en el tiempo de la pandemia, yo creo que sí me hubiera muerto. Y entonces el poder apasionarse por Dios, para mí estos tiempos es de lo que habla de que el camino de Dios es estrecho. Cuando atravieses por una situación como esta, no hay modo de que te lleves lo que cargas mal. O sea, pasé por la ansiedad, por situaciones familiares muy fuertes y yo siento que era un lugar estrecho por el que atravesé y tuve que dejar muchas cosas que estaban de más en mí. Y sin estos momentos, yo creo que no seríamos el ejército que Dios quiere, porque tenemos que atravesarlo para dejar atrás todo lo que nos estorba para hacer lo que Dios espera de nosotros. Y sí viví mucho el miedo. Les comparto que tuve que dejar de entrar a veces a las prédicas porque se hablaba del final de los tiempos. Y hoy puedo entender, hoy sentí paz en mi corazón porque cuando entré a la prédica empecé a escuchar del final de los tiempos, que era algo que me perturbaba mucho, pero en Dios me pude dar cuenta en todo esto que estamos viviendo todos, que si estamos de la mano de Él puede ser para bendición, y es lo que decía el pastor ahorita que compartió, que lo que fue una plaga para los egipcios eran maravillas para el pueblo de Dios, y yo creo que así deberíamos estar viviendo estos tiempos, entendiendo que no importa. Yo recuerdo que en la ansiedad salía y decía, este es mi último día, porque tenía horas y horarios para morir, y decía, ¿qué puedo hacer, Señor? Y después de esos 40 días entendí que lo único que tenía era que tener una relación con Él, y en eso dedicaba mi tiempo, mi día, horas de oración. Y llegó un momento en que decía, muy bien, pues este es mi último día, me voy a ir, lo único que puedo hacer es agradecerte y esperar que me recibas. Entonces la pasión de Jesús fue la que lo llevó a ser ese hombre que Dios esperaba, y yo creo que debemos de ser apasionados, debemos de entender que tenemos que dejar atrás lo que nos estorba y prepararnos para hacer el ejército que Dios quiere. Amén. Gracias por la prédica. Gracias por estar. Amén. ¿Alguien más? Por aquí veo una manita.
Querido Fede, te escuchamos. Buenas noches. Pues en realidad me ha parecido estupenda esta palabra, me hace mucho sentido con todo lo que las escrituras que fuiste tocando, pastor, porque realmente lo que entra por nuestro oído no es tan fuerte a veces para cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, pero el cambio de circunstancias de verdad es cuando nos hace voltear hacia Dios y acercarnos a Él. Creo que esto que está pasando ahora efectivamente ha estado haciendo que mucha gente pues voltea y busca y no encuentra ni en la medicina ni en ningún otro lado y tienen que voltear hacia Dios. Entonces creo que sí tenemos que estar creciendo, buscando, estar preparados porque más gente va a venir a buscar hacia el reino de Dios y tenemos que estar creciendo a esa estatura que debemos para que la gente vea en cada uno de nosotros un embajador, un modelo, pues ojalá pudiéramos llegar a modelar a Dios, ¿verdad? Pero que sí vean que en nosotros hay algo diferente, que hay algo que ellos todavía no tienen y que vengan a buscar y podamos encaminarlos a que se acerquen a Dios. Dios dijo, te llevaré al desierto y ahí te hablaré tiernamente. Entonces creo que esta pandemia nos ha empujado al desierto a muchos y sigue empujando a la gente. Entonces, realmente me pareció estupenda la palabra. Gracias, pastor. Gracias, querido Fede. ¿Alguien más? ¿Alguna manita por ahí antes de despedirnos? Pues como parte de la tarea, les voy a pedir que puedan meditar y si me pueden compartir para yo darme cuenta por un inbox, ¿cuáles son las cuestiones que por atemorizarte te entristecen? Para entonces poder buscar la forma de poder enfrentar estas situaciones. Creo que tenemos que regresar al gozo de nuestra salvación, pero para regresar al gozo tenemos que volver a ser tocados, volver a ser instruidos, tenemos que volver a recibir otra vez, una vez más, la palabra que nos lleva a su presencia, que nos lleva a creer, a confiar, a estar dispuestos a recibir de él. Y entonces, si me hacen favor y me pueden mandar cuáles son esas áreas donde necesitan ustedes. Y lo que haría sería a nivel de clase poder hablar de algunas de estas cosas. No hay necesidad de decir a quién le pasa, porque yo creo que son cosas humanas que a todos nos van a pasar, pero el poder entonces irlas enfrentando para que nos vayamos apasionando una vez más de Dios, volvamos al gozo de nuestra salvación, que volvamos otra vez a la intimidad, al espacio secreto, allí en el desierto donde Dios nos quiere llevar enamorados. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias, como siempre, por el oído atento y dispuesto. Y todos estos días, acuérdense, somos una plaga. Dios nos quiere transformar en una plaga. Y como plaga, seremos la maravilla de Dios en sus manos. Amén. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar. Saludos y bendiciones. Cuídense mucho.